Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. ¿Dónde es? Por aquí. Muy buenos días, Dios me los bendiga a cada uno de ustedes, que el Señor me los siga llenando de paz, llenando de su presencia amorosa. Ahora empezamos dispuestos de camino a Pentecostés, a recibir la presencia del Espíritu Santo hermoso. Qué precioso todo, nuestra iglesia hermosa católica. Entonces invocamos la Santísima Trinidad por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Papá, te damos gracias por el regalo tan lindo que nos das de ser parte del reino de los cielos, porque tú nos llevas al reino de los cielos siempre. Qué hermoso decirte Padre, me siento tan contento de conocerte a ti como Padre. Todos los días es una lucha, sí es una lucha, pero lo hermoso es que tú estás siempre con nosotros, dándonos ese regalo lindo de la palabra viva en nuestras vidas. Gracias, Papito Dios, por tu amor y tu mensaje tan lindo que nos das. Que hoy la palabra tuya llegue a lo profundo de nuestro corazón. Te amamos, Papito Dios, pero incrementa nuestro amor, porque nuestro amor es muy pequeñito. Increméntalo para que te amemos como realmente te mereces, Papito Dios. Gracias por tu amor para con nosotros. Amén, amén y amén. Amén. Moniquita, palabra de hoy. Vámonos a Mateo 28, capítulo 28, versículos del 8 al 15. Dice: Las mujeres se fueron rápidamente del sepulcro con miedo y mucha alegría a la vez, y corrieron a llevar la noticia a los discípulos. En eso Jesús se presentó ante ellas y las saludó. Ellas se acercaron a Jesús y lo adoraron, abrazándole los pies, y él les dijo: No tengan miedo, vayan a decir a sus hermanos que se dirijan a Galilea y que allá me verán. Mientras iban las mujeres, algunos soldados de la guardia llegaron a la ciudad y contaron a los jefes de los sacerdotes todo lo que había pasado. Estos jefes fueron a hablar con los ancianos para ponerse de acuerdo con ellos, y dieron mucho dinero a los soldados, a quienes advirtieron: ustedes digan que durante la noche, mientras ustedes dormían, los discípulos de Jesús vinieron y robaron el cuerpo. Y si el gobernador se entera de esto, nosotros lo convenceremos y a ustedes les evitaremos dificultades. Los soldados recibieron el dinero e hicieron lo que se les había dicho. Y esta es la explicación que hasta el día de hoy circula entre los judíos. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Increíble. Y esta es la versión que hasta el día de hoy circula en los judíos. Ellos sabían que Jesús resucitó. Sí, ellos sabían que Jesús resucitó. Pero bueno, es que son dos momentos bonitos, Mónica, que quisiera retomar. Voy a empezar entonces por esta parte y luego doy la otra idea y ya tú nos dices que te inspira este precioso evangelio. Esta idea, Moni, por más que la gente dijo cuando el pobre Lázaro y el rico, que Lázaro va al seno de Abraham y el rico está en el infierno, curiosamente dice: por favor, manda a Lázaro a que vaya y les diga a mis familiares que cambien su vida, porque esto lo que estoy viviendo es real, que el infierno existe, ¿sí? Es real que el infierno existe, que cambien su manera de vivir.
Y Abraham dijo algo tan particular, dijo, así vaya Lázaro, revivo o muerto, no van a creer, porque su mente está entenebrecida. Y ya han tenido los profetas para que escuchen la voz de los profetas, pero no escuchan. Bueno, y por más que uno insista en que la gente quiera escuchar la voz de Dios, si su mente está tan encerrada, hay que dejarlos, bueno, dejarlos para que Dios tome el trato para con ellos. Les invitamos a que vean este videito del trato de Dios para con nuestra vida, porque realmente el Señor sí trata a aquellas personas. Y hay personas que por más que se les diga son demasiado tercos y viven en su propio mundo y así vean maravillas como ver resucitar a alguien, no lo creen y hacen siempre como el demonio en Génesis capítulo 2, envuelven la verdad con mentiras. Y mira cómo es de particular, Moni, que hasta el día de hoy los judíos no han querido creer que Jesús es el Mesías, a pesar de que todavía saben, dice la palabra, hasta el día de hoy, saben que Él resucitó y envolvieron esas verdades y simplemente toman a Jesús como un profeta más, ni siquiera le dan la importancia. Pero llegará el día en que mi Señor vendrá con gloria y toda lengua confesará, toda rodilla se doblará, toda, musulmanes, judíos, satánicos, todos caerán de rodillas, testigos de Jehová, y reconocerán que Jesús es el Mesías. Pero eso no quiere decir que vayan a ser salvos, porque llegará el día del juicio y nos revisarán toda nuestra vida, toda nuestra vida. Entonces es un día, ya que terminó Semana Santa, empieza un proceso muy bonito, que es donde vamos a tratar de ser esos verdaderos cristianos y que se nos note que Dios es nuestro Padre. Un break, chico, un momentico. Perdón. Interesante, ¿no, mi amor? Espera. Por tanto, Moni, si en nuestra familia insistimos para que alguien cambie, para que alguien conozca del Señor, mira, no nos corresponde a nosotros. No nos corresponde a nosotros. Lo único que tú debes dar, siempre insistimos, es tu testimonio. Que a través de tu testimonio los demás vean, se transformen y cambien. No te angusties porque alguien no conozca de Dios, conoce tú de Dios. Busca de Dios, pero conoce tú no como una persona religiosa, sino como una persona espiritual. Y eso va a hacer que los demás cambien. Segunda idea que me parece tan interesante, Moni. Otra vez la mujer. La mujer viene aquí y el Señor es las primeras mujeres que van al sepulcro. Mujeres no miedosas, mujeres atrevidas, preciosas, que van. María Magdalena la pecadora, ¿sí? Una mujer restaurada por el Señor. Si tú fuiste restaurada por el Señor te manda, ve y predica. Ve y anuncia la buena noticia, que yo pronto estaré con ellos. O sea que tú, mujer de Dios, vuelvo a insistirte, como lo hicimos en estos días, tú tienes un precioso llamado. Si Dios restauró tu corazón, no te calles. Persiste, insiste, sé incisiva en predicar la palabra. Primero con tu testimonio, pero no tengas miedo de ser esa embajadora del amor de Dios. Porque tú tuviste ese encuentro con el Señor. Ve y predica, ve y llama. El 2021 es de proyección, el año pasado fue de visión. No te me acomodes, mujer de Dios, porque tú tienes un encargo muy lindo de ir a pregonar la palabra. ¿Qué te parece? Sí, Rafa, o sea, en esta situación de las mujeres precisamente muestra muy claramente cómo la fe de la mujer es bien diferente de alguna manera al hombre, en cuanto a que es como que
o sea, más fácilmente es crédula, o sea, cree las situaciones, cree en el Señor a nivel espiritual, lo cree muchísimo más fácilmente, o sea, lo sobrenatural es como más dócil para aceptarlo, ¿no? Y, y pues en este caso, mire como Jesús, cuando ellas van a avisarle a los discípulos, Él se les aparece, o sea, ellas simplemente, acordémonos el mensaje que inicialmente reciben del ángel y es que a quien buscan, o sea, porque buscan entre los muertos a aquel que ya está vivo, entonces ellas pues desean ir inmediatamente o sea, comentarlo a los discípulos y resulta que en ese ir se encuentran con nuestro Señor y nuestro Señor pues, o sea, ellas no pusieron en duda esa situación, estaban felices, porque ahí lo dicen, tenían miedo, posiblemente sí, miedo le da a uno porque la situación, o sea, los soldados de pronto venían personas que las acusen, como pasó, que los judíos decidieron decir que les habían robado el cuerpo, bueno, etcétera. Eh, o sea, pudieron pasar muchísimas ideas por sus cabezas en ese momento, pero la bendición fue que ellas, a pesar de esa situación, ellas se encuentran con nuestro Señor, porque en su corazón había esa fe de que algo había pasado. Más fácilmente la mujer recordaba palabras de Jesús en cuanto a yo resucitaré en 3 días, entonces mayor la felicidad al verlo definitivamente. O sea, es algo que el Señor como que exalta de alguna forma a la mujer, dando el privilegio de que la mujer sea la que vea al Señor apenas ha resucitado. O sea, es una bendición grandísima de que nosotras, de alguna manera, cuando nosotros de verdad nos encontramos con el Señor y Él vive para nuestra vida, bueno, no se puede describir con palabras ese momento de encontrarse uno con el Señor, volverlo a recibir en su corazón, en su vida, volver a sentir es una alegría que no tiene una explicación y tampoco es una alegría que se acabe, sino que es una alegría que permanece. Entonces, una bendición que estas mujeres fueran las escogidas y seguimos nosotras siendo escogidas, para poder nosotras, como lo dice la palabra, edificar nuestros hogares a pesar de las circunstancias. La mujer sabia edifica la casa de la violencia, con sus propias manos la destruye. Esto significa que nosotras podemos recibir muy fácilmente ese contacto con el Espíritu de Dios y mantenernos allí con esa alegría que nos da. Y cuando tú hablabas de estos sacerdotes, de estos sí, estas autoridades espirituales del pueblo judío, y que todavía estos israelitas se mantienen allí en esa postura de no creer que el Señor resucitó. Yo digo que una de las cosas importantes que uno tiene para uno poder creer, ¿cierto?, a una situación, y para que haya permanecido los siglos de los siglos esta mentira, tiene que ver con que cuando una autoridad, y especialmente una autoridad espiritual, y los ancianos, para ellos es un pueblo demasiado, pues se deja llevar mucho por las autoridades, o sea, el respeto a la autoridad es fundamental, es importantísimo. Precisamente, o sea, muchas normas se dan y se respetan, y precisamente su prosperidad tiene que ver con esa parte de ese respeto a autoridad, de esa obediencia, etcétera. Y si nos damos cuenta aquí, estas autoridades dijeron una mentira, la avalaron con los soldados, y mientras que estas autoridades, o sea, estos sacerdotes, estos dirigentes,
estos ancianos del pueblo no se retracten de esa mentira, es difícil que el pueblo quiera aceptar la resurrección del Señor. O sea, fueron las autoridades y ellos respetan sus autoridades, ellos le creen a sus autoridades. Y por eso la situación, y uno puede mirar algo, y es cuando uno vive en familia, ¿no? Cuando uno vive en familia y el papá o la mamá dicen alguna mentira, los hijos la creen y la creerán por muchísimos tiempos hasta que realmente como que los papás se retractan de esa mentira que a veces dicen, por ejemplo, a un niño como para darle una explicación o qué sé yo. Me acuerdo que de pequeñita con mi padre, pues que en mi familia salíamos a pasear por ahí por los campos y había una penca, ¿no? Sí, es una penca. Y allá se tenía la costumbre de que las cáscaras de los huevos se secaban al sol y pues para después hacer un complemento de calcio, ¿no? Una penca es un cactus. Sí, pero de chusito, De hecho, ¿no? sí, tiene Sí. muchas. Entonces, ellos tomaban cada cascarita y lo ponían en cada puntica de cada hojita de la penca. Entonces era un espectáculo bien bonito, porque pues era la penca con sus cascaritas, ¿no? O sea, creo que eso era para el calcio, o sea, secaban el cáscara cascarón del huevo y luego se molía. Era una forma de obtener calcio. Sí, es un complemento de calcio. Entonces, pues pasamos por ahí, yo me acuerdo, yo era muy pequeña, no recuerdo la edad, pero sí era muy pequeña. Y yo le pregunté a mi papá que eso que, si, o sea, no me cabía en la cabeza que los huevos salían de la gallina. Y mi papá dijo, no, es que los huevitos salen así. Y entonces yo le creí que los huevitos salían de la penca, así como lo estaba viendo. Y fueron muchos años hasta que ya realmente logré entender que no, que los huevos son de la gallina, ¿no? Pero mi papá, o sea, en ese momento lo dice, yo sé que lo dijo de pronto por una explicación muy elevada para una niña tan pequeñita preguntar, y entonces como se vio así, entonces así no había problema. Igual que mi abuelo, yo me acuerdo cuando muy pequeñas, él tenía el cabello blanco, o sea, no tan blanco, pero sí lo tenía blanco, y entonces que por qué le salían así las canas, que por qué le quedaba el cabello blanco. Y mi abuelo decía que es que cuando él se bañaba no se lavaba bien la cabeza, se dejaba el jabón, la espuma del jabón, entonces por eso el cabello le quedaba así. Entonces a uno le quedan esas ideas hasta que realmente comprueba que no sean las cosas, o si no le dice uno, o sea, y pregunta a uno y ya le confirman a uno que las autoridades le confirman a uno que sí, que eso no es así, o sea que las canas son otra cosa, que los huevitos salen de otro lado. Pero es cuando la autoridad realmente entra a reconocer de dónde salen las cosas. En este caso veo que estas autoridades judías, pues ellos no han reconocido esa situación de que dentro de esta autoridad se pagó para decir una mentira, y que realmente ellos reconocen la situación de la resurrección de nuestro Señor y no lo han hecho. Entonces es muy factible que por eso la mentira se perpetúa. La mentira se perpetúa porque pues sea como sea, ellos tienen ellos estuvieron ahí, ellos vivenciaron allí, entonces como que nosotros tenemos la verdad y el resto del mundo está equivocado, ¿no? Esa es la situación. Pero mira, Moni, lo que hay en el trasfondo de esa parte, que cuando tú tienes como familia una mentira, Moni, se crea una maldición y los hijos no van a creer. Si tú crees que tus hijos van a estar simplemente algún día, ellos escucharán la voz de Dios
En ocasiones la rebeldía de los hijos por buscar de Dios es porque tienes tú una mentira encubierta. Hay algo que tú no has sanado, no has perdonado, y hay cosas que tienes todavía en tu corazón que las tienes guardadas. Dijiste algo impropio, dijiste algo contrario y no lo has confesado y lo tienes todavía en tu corazón, y eso se convierte en una maldición, Moni, para que los hijos sigan en esa rebeldía. Y fíjate que este es tan particular, dice que hasta el día de hoy, y no lo está diciendo al día de allí, de esa época, sino hasta el día de hoy, quiere decir que hasta hoy mismo, ¿sí? Todavía la gente no sigue creyendo, los de Israel no siguen creyendo, por una terquedad, una necedad, por un pecado oculto de las autoridades. Por tanto, si nosotros somos autoridades, porque este evangelio tenemos que aterrizarlo también a nuestra familia, que es como nuestro propósito. Si nosotros como familia tenemos guardados en nuestro corazón, los hijos van a estar siempre de una u otra forma en maldición, ¿sí? En incredulidad. Por ejemplo, una pareja que conocemos, así casualmente, esta persona me dijo, es que yo hice abortar a mi esposa. Y ya esta persona no es creyente. Sí, yo hice abortar a mi esposa, entonces yo le dije, pero eso es demasiado delicado, hermano. ¿Y qué hicieron ustedes? Dijo, nada, ya simplemente pasó, como si fuera algo natural y normal, quitarle la vida a un hijo. Y le dije, pero no hubo remordimiento, ni sentimiento de culpa, ni nada. No, nada. Y actualmente esa pareja, pues él está, desafortunadamente ella se fue con otro hombre, y sus hijos, pues de una u otra forma también tienen sus dificultades. Entonces, ¿y por qué ese tipo de cosas? Es una maldición que hay, y debido a un pecado que está oculto. Es factible que tú hayas cometido pecados tan graves como este y otros pecados, y simplemente le dijiste eso pasará con el tiempo y echémosle tierrita. Sí, eso ya después ya eso va a pasar con el tiempo, porque el tiempo cura todo. No, señor, el tiempo no es que cure todo. El tiempo tal vez oculta las cosas, pero eso va a estar haciendo mella en tu corazón, en tu vida, y va a tener un efecto tremendo hasta el día de hoy, dice. Pero lo interesante de todo es que si tú reconoces ese pecado que tienes oculto, si tú reconoces esa situación que tienes en tu familia, en tu vida, algo que cometiste con tu propia esposa, algo que cometieron ustedes dos de una u otra forma, o tú como autoridad de la casa, empezando, hiciste algo impropio, inclusive hasta no solamente con tu hijo, sino hiciste cosas muy fuertes. Tal vez te metiste con una mujer e hiciste abortar a esa mujer para que no se descubriera que tú tenías un amante, y lo tienes allí oculto, nunca lo has ni siquiera confesado, y sigues una vida espiritual aparentemente, pero ya te das cuenta por qué tus hijos tienen esa maldición. Hasta el día de hoy no creerán y seguirán tal vez pagando iguales circunstancias. Entonces, incluso llegaste a hacer cosas impropias con una mujer, en el caso del hombre, que la abusaste sexualmente, ¿sí? Y esas cosas te quedaste tú callado creyendo que eso con el tiempo se olvida. Pero el tiempo pasa factura, mi hermano, y tienes que confesarlos. Y por decir algo ahorita que sé y estoy convencido que el Espíritu Santo, y lo digo con la autoridad, que el Espíritu Santo te está revelando esos pecados que tienes ocultos allí. Y entonces es importante que lo confieses. Y es curioso, Moni, o sea, lo tengo en mi corazón, sobre todo la cuestión de aborto, porque inclusive hombres, no solamente hombres que metieron con amante, hicieron abortar a su amante, sino también mujeres que se metieron con otras personas y quedaron en embarazo, o los papás que de una otra forma, que porque no querían tener más hijos por cuestiones financieras, abortaron, ¿sí? Le quitaron la vida a sus bebés. Y ustedes creen que eso ya pasó, que eso ya simplemente guardémoslo entre nosotros, no lo digamos más y quedémonos callados. Y esas cuestiones son tremendas, son pecados fuertísimos, son maldiciones. Ahí es donde se habla de las maldiciones generacionales. Esta es una maldición generacional, Moni, sí, debido a una mentira en los judíos de las autoridades judías. Mira cómo hasta el día de hoy están sin la convicción de que Jesús es el Mesías, y están con su mente entenebrecida. Por más de que se les diga, no escuchan. Pero bueno, también es una bendición para nosotros, Rafa. ¿Sabes por qué? Porque nos da la posibilidad que nosotros, que no somos directamente del pueblo judío, tengamos la bendición, sí, podemos alcanzar la victoria, la salvación hasta
hasta el último lugar de este planeta podrá alcanzar la salvación mientras ellos no lo reconozcan, porque así lo dice la palabra, ¿no? Claro que sí. Hasta que nosotros no nos salvemos, ellos no van a reconocer. Entonces, bueno, tenemos una gran bendición para nosotros que también es alcanzar resurrección. Sí, claro, mi amor, y mira lo precioso de esto. Y qué pena con ustedes que a veces nos pasamos un poquito, pero mira lo hermoso de esto, Moni. Y va complementado también con el poder que tiene la mujer de predicar. Si nosotros como ya no hacemos parte del pueblo judío genéticamente, pero sí espiritualmente, porque somos nación santa, linaje escogido de Dios, porque nosotros venimos del pueblo pagano, ¿sí? Entonces nosotros ya por nuestro Señor Jesucristo y por todos los apóstoles llegamos a conocer la verdad. Y entonces ya como conocemos la verdad, entonces esto nos sensibiliza para decir, venga pues yo sí quiero ser realmente libre de tantas cosas. Ve y confiesa tu pecado de corazón, pero no simplemente lo confiesas simplemente por sacar una cosa así, ya la saqué y ya me liberé, no, pero que sea con ese dolor en tu corazón por haber hecho daño. El Señor te colocará eso. Pero ya viene este encargo tuyo, ya tomando la posición de nosotros como pueblo escogido de Dios, tienes que ir a predicar. O sea, no te conformes. Esas mujeres, ¿sabes por qué predicaban tan lindo? ¿Por qué se iban a predicar? Porque una mujer cuando conoce al Señor, como ha tenido un hijo, como ha sentido ese dolor de parto, esa mujer defiende a su hijo con... Yo he visto mujeres que defienden en casos de mucho dolor. O sea, no les importa meterse con la policía, meterse con quien sea, van a donde sea, inclusive yo he conocido mujeres que han ido de noche a sitios para ir a encontrar a sus hijos allá. Nosotros le decimos ollas aquí en Colombia, que son los sitios donde consumen droga, y van a sacar a sus hijos allí, esos sitios impresionantes que de noche uno no quiere ni pasar, y a ella no les importa nada por ir a buscar a sus hijos. Y esa fuerza que tiene la mujer por el hecho de ser madre, por el hecho de engendrar vida, toda la mujer tiene esa capacidad fuertísima, o sea, son unas heroínas las mujeres. Y ese es el encargo que también tenemos, que como hay una maldición, cortemos esa maldición y ve, mujer de Dios, a predicar el Evangelio. Para que tal vez ese eco que tú estás haciendo y esa bulla que tú estás haciendo, como dice el Papa Francisco, vamos a hacer ese lío, tal vez llegue a afectar a los judíos en su momento y ellos puedan descubrir, tú no sabes hasta dónde Dios te puede llevar. Tal vez la palabra que tú digas de pronto pueda hacer ese eco que pueda afectar tarde que temprano, ¿sí? Como esa onda de choque que va afectando y pueda llegar a que el pueblo de Dios, que son los judíos, se arrepientan y reconozcan que es el Mesías. Pero empieza por tu propia vida y empieza por tu casa. No sabemos cómo son los designios de Dios, pero tienes un encargo. Arrepiéntete de tu pecado y ve y predica el Evangelio. Mujer de Dios y hombre de Dios. La palabra estuvo muy linda hoy. Como todos los días, el Señor nos da muchas cosas hermosas. Que tengan un día bendecido por el Señor. Muy bendecido por el Señor. Dios me los bendiga. Dios los bendiga, que tengan excelente día.